Nuevamente. Buenos días, vamos a llevar a cabo sesión jurisdiccional programada para hoy 12 de diciembre a las 10:30 horas, a la que fuimos convocados previamente los magistrados integrantes del Pleno, porque lo que le pido al secretario de Acuerdos se dé cuenta si hay quórum legal para llevar a cabo la sesión correspondiente. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de ustedes se encuentran enlazados el magistrado Roberto García de Lira y la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 18 de la ley orgánica, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la sesión, tomándose como válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se toman. Secretario, informe sobre los asuntos listados para resolver el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión publicación. En primer lugar, a propuesta del magistrado Roberto García de Lira, un proyecto de sentencia para el expediente TSLP, diagonal JBC, diagonal 778, diagonal 2020. En segundo lugar, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, un proyecto de resolución para el expediente TSLP, diagonal JBC, diagonal 784, diagonal 2020. A propuesta de la misma magistrada, tenemos en tercer lugar un proyecto de resolución en cumplimiento a la sentencia dictada por Sala Regional Monterrey dentro del expediente SM-JBC-58, diagonal 2020, hizo acumulado, derivados del expediente TSLP, diagonal JBC, diagonal 07, diagonal 2016, del índice de este tribunal. En cuarto lugar, también la propuesta de la magistrada Denise, un proyecto de resolución en cumplimiento a la sentencia. Corrección. Correcto, perdón. El expediente TSLP, diagonal JBC, diagonal 07, diagonal 2016, es un acuerdo plenario. Y el expediente TSLP, diagonal JBC, diagonal 11, diagonal 2020, es el que se dicta en cumplimiento a la sentencia dictada por Sala Monterrey en el expediente SM-JBC-348, diagonal 2020. En cuarto lugar tenemos... En quinto lugar tenemos el expediente TSLP, diagonal JBC, diagonal 781, diagonal 2020, propuesto por usted. Y en sexto lugar tenemos un proyecto de acuerdo plenario para la acumulación y desechamiento de los expedientes TSLP, diagonal JBC, diagonal 786, diagonal 2020, y TSLP, diagonal JBC, diagonal 787, diagonal 2020. Es la cuenta. Gracias. Magistrados, a su consideración, el listado de asuntos para resolver el día de hoy. Si están de acuerdo con el mismo, síganse a manifestarlo en votación económica. Secretario, de cuenta con la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En ese orden se procederá a la cuenta del primer asunto listado, que es el TSLP JBC, diagonal 787, diagonal 2020, promovido por Mario de la Garza Marroquín. Está en la ponencia del magistrado Roberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Secretario. Señora magistrada, señor magistrado, autorización doy cuenta con el proyecto de resolución definitiva a dictarse en el juicio ciudadano identificado con la clave TSLP JDC 782 de 2020. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio esgrimido por el actor, relacionado con la omisión del Poder Legislativo del Estado de culminar en el término de ley los trabajos encaminados al estudio de la iniciativa que formuló el día 7 de octubre de 2019. Como lo precisa su demanda, la autoridad demandada segunda prórroga con motivo de los trabajos de la iniciativa de la reforma de ley, siendo en consecuencia dicha prórroga el 13 de octubre de 2020. El 13 de octubre de los corrientes, este tribunal estima que la autoridad demandada vulneró el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Acepta máximo 2 prórrogas. Licenciado Da Vinci, por favor de hablar un poco más despacio para que no se pierda la voz. Y en consecuencia, incurrió en una omisión injustificada en el trámite de la iniciativa de reformas que el actor presentó el día 7 de octubre de 2019.
Este tribunal estima que lo procedente es ordenar al Poder Legislativo en el trámite de iniciativa de reformas y para tal efecto se le concede el plazo de 3 meses para que termine los trabajos atinentes y resuelva lo que estime apegado a derecho. Caso que se estima adecuado de conformidad a lo establecido con los artículos 36, fracción sexta de la Ley de Justicia Electoral del Estado y del Poder Legislativo del Estado. En las resoluciones dictadas por este tribunal se deben establecer los plazos y condiciones necesarias por ejecución de las sentencias. El proyecto de resolución es cuenta. Magistrados, a su consideración, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Perdón, no hay complicación, chicos, de comprender finalmente la conclusión del proyecto, ¿verdad? No se escuchó completo. Bueno, se me escucha mejor a mí, nada más únicamente, si me permiten agregar, que se está ordenando que se concluya el proceso legislativo, toda vez que no se ha concluido el mismo, y aún y cuando se arguyó la suspensión por el problema de la pandemia, lo cierto es que hubo los acuerdos de periódicos de 3 meses que señala el propio proceso legislativo, lo que implica una contradicción, es decir, se activó el proceso legislativo y finalmente no está concluido, y ahí que se les dé el plazo que marca el reglamento interior del Congreso del Estado para que en 3 meses concluyan el mismo. En relación a la propuesta de reforma al que alude el quejoso Mario de la Garza Marroquín. Gracias, espero que haya quedado un poquito más comprensible lo que se expuso. Magistrada Denise, ¿desea hacer uso de la voz? No, presidenta. Se procede a votar el asunto del cual se acaba de dar cuenta. Por su autorización, magistrada presidenta, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Secretario, ¿da cuenta con los puntos resolutivos? Resuelve, primero, este tribunal electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano Mario de la Garza Marroquín. Segundo, de los presupuestos procesales y estudio de la acción de esta. No he escuchado nada. Le daré cuenta yo de los puntos resolutivos en virtud de que el sonido está viciado y no se entiende. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer del juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano Mario de la Garza Marroquín. Segundo, el agravio identificado con el inciso A del apartado del estudio de presupuestos procesales y estudios de la acción de esta sentencia es fundado. Como consecuencia de lo anterior, se ordena al Congreso del Estado de San Luis Potosí el cese inmediato de la inactividad en el trámite de la iniciativa de reforma de leyes presentada por el actor con fecha 7 de octubre de 2019 y para tal efecto se le concede el plazo de 3 meses contados a partir de que se notifique la presente sentencia para que culmine el procedimiento de iniciativa de reformas de leyes formulada por el actor. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, fracciones 13ª, 14 y 15, 41, fracción 4ª y por analogía el artículo 23, fracción 3ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Cuarto, notifíquese en los términos señalados en el capítulo G del apartado de presupuestos procesales y estudio de la acción de esta sentencia.
Es cuenta, magistrados. ¿Desean hacer alguna aclaración o modificación en los puntos resolutivos? No, Presidenta. Magistrada Denise. No, presidenta, con los mismos. Secretario, proceda al engroso del asunto. Gracias. Como siguiente punto en el orden del día, tenemos el listado como TCLP JDC 784, promovido por Luis González Lozano y como autoridad responsable del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Proyecto de resolución que está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Si me lo permiten, daremos cuenta por conducto de la licenciada San Juana Jaramillo Jante. Adelante, secretaria. Buenos días, magistradas, magistrados. Con su autorización me permito dar la cuenta del proyecto que se pone en su consideración, en el que se propone dejar de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuesto por Luis González Lozano por haber quedado sin materia. Con independencia de la existencia de alguna otra causa de improcedencia, este Tribunal Electoral considera que este juicio debe desecharse y presentarse una causal de improcedencia, porque ha quedado sin materia al haber un cambio de situación jurídica. Ahora bien, el presupuesto indispensable para que todo proceso jurisdiccional y contencioso es la existencia de una controversia, y cuando desaparece o queda sin materia no tiene objeto continuarlo, por lo que debe darse por concluido sin estudiar las detenciones planteadas por la parte actora. El actor contraviene la omisión del Congreso del Estado de impulsar el proceso legislativo, incluyendo dictaminar y votar la iniciativa de ley presentada ante el Congreso el 12 de noviembre de 2019. Así, el actor manifiesta que el 12 de noviembre de 2019 presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley en donde propone diversas reformas a la ley ambiental del Estado y del Código Penal del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, el Congreso del Estado, en su informe circunstanciado, señaló que ya había emitido el dictamen respectivo. Asimismo, remitió a este Tribunal Electoral copias certificadas relativas a la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado el 21 de octubre del 2020, en las que consta el trámite que se realizó a la iniciativa de ley presentada por el recurrente. Los documentos referidos tienen en carácter de público y tienen pleno valor probatorio según términos del artículo 21, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral. En ese sentido, a juicio de este Tribunal Electoral, la referida actuación del Congreso del Estado superó la omisión impugnada por el actor, pues el juicio que promovió, que aducía no haber emitido el dictamen en su iniciativa de ley presentada, ya existe. Por tanto, sin que exista una actuación concreta susceptible de ser revisada por este tribunal, lo consistente es declarar improcedencia el juicio ciudadano y, consecuentemente, el desechamiento de la demanda. Esta es la cuenta, magistrado. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean intervenir? No, Presidenta. Se somete a votación el proyecto del cuenta. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrado Roberto García. A favor del proyecto. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, da cuenta del punto resolutivo primero. Entonces se resuelve primero. Se declara el desechamiento de plano del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuesto por Luis González Lozano, según lo notifique en términos de ley. Magistrado, por consideración los puntos resolutivos, ¿desean hacer alguna aclaración? Ninguna. No. Se procede al mismo procedimiento. El siguiente asunto turnado para dar cuenta es el TSLP JDC 07-2016, promovido por María Rosaura Loredo. Es un proyecto de acuerdo plenario en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Con su autorización, daré cuenta del proyecto por conducto del licenciado Flavio Arturo Mariano Martínez. Adelante, secretario.
Buenos días, magistrada presidenta, magistrado, señor magistrado. Repito, la cuenta del juicio ciudadano por un expediente de diagonal 13, diagonal 06, diagonal 2016, promovido por la ciudadana María Rosa Loredo y otros. En el proyecto que la ponencia pone a su consideración por las razones establecidas en el mismo, en el cual se resuelve sobre Perdón que te interrumpa, secretario. Me disculpas. Te voy a hacer la recomendación de otras ocasiones. Un poquito más despacio porque no se te entiende nada. Claro, sí, señor magistrado. En el proyecto que la ponencia pone a su consideración por las razones establecidas en el mismo, en el cual se resuelve sobre los autos y en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano SM-JDC-58/2020 y acumulado de fecha 9 de septiembre de 2020 emitida por la Sala Regional Monterrey. En cuanto a analizar el convenio presentado el 20 de enero del 2020 ante el Tribunal Electoral para así dar por concluir el presente asunto relativo al juicio ciudadano promovido por los ciudadanos María Rosa Loredo, Sebastián Martínez Loredo, Leonor López Méndez y Angélica María de la Rosa Maldonado, desde los otros del expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 07, diagonal 2017. La Sala Regional Monterrey consideró revocar el acuerdo plenario del 25 de junio del año 2020 emitido por este Tribunal Electoral del Estado, a lo que este Tribunal Electoral, atento a lo contenido de la sentencia pronunciada por la Sala Regional Monterrey, citada sobre el juicio federal SM-JDC-58/2020 y acumulado de fecha 9 de septiembre de 2020, ordenó en cumplimiento a dicha sentencia lo siguiente: dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2020, emitido por el Tribunal Electoral dentro del juicio ciudadano antes citado. Requerir nuevamente a los ciudadanos María Rosa Loredo, Sebastián Martínez Loredo, Leonor López Méndez y Angélica María de la Rosa Maldonado y al honorable Ayuntamiento de San Pedro, San Luis Potosí, para que en el término informable de 10 días hábiles a partir de que sea notificada la presente resolución, aclarar a esta autoridad las cantidades que serían objeto de la transacción, o bien para que presenten un nuevo convenio donde se exponga la forma detallada y sea ratificado dicho documento. El derecho positivo mexicano establece 3 formas de solucionar las controversias jurídicas que se susciten entre las personas a través de la autotutela, la autocomposición y la intercomposición. En el caso concreto, se materializa la autocomposición como la solución jurídica que se da cuenta las partes involucradas de forma pacífica, convienen y deciden cómo resolver una controversia, atendiendo al artículo 17 de la Constitución que establece que las leyes deben proveer los mecanismos de esa naturaleza. Ello aunado que la existencia del proceso jurisdiccional contencioso que tuvo por punto resolver la controversia mediante una sentencia emitida por un órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, pues las partes en conflicto acudieron ante un tercero, quien se pronuncia de acuerdo con la potestad conferida por el Estado. En esta tesitura debe precisarse de que las circunstancias fueron en autos emitidas por los gestores, así como por el ayuntamiento responsable, en acatamiento de la considerada por la Sala Regional Monterrey, en la que revocó la resolución dictada por este órgano jurisdiccional, se tiene a los actores dentro del juicio, así como a la autoridad responsable por tomar los sistemas legales establecidos en las normas aplicables, así como la existencia de algún perjuicio o dichas normas, o a los derechos de terceros con la suscripción del convenio, por lo que el mismo es procedente y se le tiene por dado cabal cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en los términos establecidos en la resolución de méritos respecto al juicio ciudadano local. De tal modo que el cumplimiento de la sentencia en el presente caso se hace consistir en que las partes que intervinieron en la celebración del convenio de fecha 20 de enero de 2020 comunicaron a esta autoridad que, en observancia de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2017, así como considerada la sentencia de fecha 9 de septiembre del año en curso por la Sala Regional Monterrey, ratificaron el convenio presentado el 20 de enero de 2020, como ya quedó precisado en los autos del presente asunto. Por lo que teniendo en consideración que, como ya se ha analizado, es la propia voluntad de las partes determinar la forma en que se pretenda por satisfechas las obligaciones que les fueron impuestas a través de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2017, no violentándose con ello ninguna disposición de orden público ni derechos de terceros, pues se trata de un acto voluntario y jurídicamente posible, ejecutado sin coacción y en plena libertad, como ha quedado constatado, que se encuentra debidamente signado y ratificado por personas capaces de obligarse
verificándose que el objeto del convenio no está prohibido por ordenamiento legal alguno y conlleva las acciones correspondientes, además de haberse presentado de manera formal, reuniéndose así los requisitos establecidos en el Código Civil del Estado, en suplencia como establecido en el artículo 3 de la Ley de Justicia en el Estado. A contar la voluntad de las partes con objeto de la celebración del convenio que nos ocupa, sin que se avise lo anterior lo señalado por la ciudadana María Rosario Loredo, ellos serán bajo su perjuicio. En consecuencia de lo anterior, es que se termina de aprobar el convenio presentado por las partes ante esta autoridad de 20 de enero de 2020, entonces cada una de sus partes, mismo que será reproducido para los efectos legales que habría lugar como si se insertase a la ley, obligamos a los signantes a estar y pasar por el convenio de mérito de tiempo, en todo tiempo y lugar, en el de que dicha aprobación se efectúa en cuanto no contraviniera las formalidades esenciales del procedimiento, en salvaguarda de los derechos de cada una de las partes. Es la cuenta, señor magistrado, señor magistrado. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el acuerdo plenario del cual se acaba de dar cuenta. Con el mismo. Se somete a votación, secretario. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Peralta Reyes. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Por el proyecto. Gracias, magistrados. Informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de lectura de los puntos resolutivos. Como constitución, señor presidente, por el juez fundado, se resuelve. Primero, se sanciona el convenio presentado por las partes ante su autoridad de fecha 20 de enero de 2020, entonces cada una de sus partes para los efectos legales que tuviera lugar, culminados de las partes a estar y pasar por él en todo el tiempo y lugar, en la inteligencia que dicha aprobación se efectúa en cuanto no contraviene lugar las formalidades esenciales del procedimiento, en salvaguarda de los derechos de cada una de las partes. Segundo, se declara el cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado el 17 de mayo del 2017 de servicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, TSLP, diagonal JDC, diagonal 07, diagonal 2016, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo de la presente resolución. Tercero, comuníquese la presente resolución a la sala electoral correspondiente a la segunda suscripción electoral plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, frontera de Monterrey, Nuevo León, en cumplimiento de la sentencia de 9 de septiembre de 2020, pronunciada por dicha autoridad en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente JC-58-2020 y acumulado. 4. En su oportunidad, adquiere el servicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP, JC-07, 2016, como asunto concluido. Es la cuenta, nuestra presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistrados, ¿desean hacer alguna observación? Ninguna. Secretario, proceda al endoso del expediente. Como siguiente punto en el orden del día está el asunto TCLP JDC, diagonal 11, diagonal 2020, promovido por Pedro Javier González Ramírez, que también está en la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Hoy seguiremos dando cuenta por conducto del licenciado Mariano Martínez. Adelante, secretario. Nuevamente, buenos días, señor magistrada, señor magistrado. Se permite dar cuenta de la presente asunto del juicio ciudadano con un expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 2020, promovido por el ciudadano Pedro Javier González Ramírez. La ponencia propone resolver respecto al cumplimiento de la sentencia dictada dentro del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano SM-JDC-348, diagonal 2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, emitida por la Sala Regional Monterrey, en relación con el expediente TSLP, diagonal JDC 11, diagonal 2020, resuelto por este honorable pleno de este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, el 28 de octubre del 2020. En tal sentido, y ante lo ordenado a este Tribunal Electoral en la ejecutora de fecha 20 de noviembre del año en curso, por la Sala Regional Monterrey en el expediente multicitado, por lo que se deja sin efectos del acuerdo penal de fecha 28 de octubre del 2020, emitido por este Tribunal Electoral, dentro del juicio ciudadano identificado como TSLP, diagonal JDC, diagonal 11, diagonal 2020, se ordena.
Único. Requiere al ciudadano Crispino Ordaz Trujillo, presidente municipal, y a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, para que se proceda al pago de las prestaciones y prerrogativas propias del cargo al actor Pedro Javier González Ramírez como síndico propietario desde la fecha en que tuvo lugar su ilegal remoción y hasta que fue reincorporado, así como se le proporcionan las herramientas necesarias para desempeñar su encargo, como la asignación de una oficina o espacio de trabajo en la instalación del órgano o cualquier otra que requiera para la eficacia de su labor, en los mismos términos que usaba previa su sustitución, otorgándose a la autoridad responsable un plazo de 10 días hábiles para que hagan llegar a este tribunal las sustancias con las que se acredite la realización de dichas actuaciones en favor del actor, y así estar en condiciones de que este tribunal electoral emite una nueva determinación en la que se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia, razón por la cual se les apercibe legalmente a las partes que les no dan cumplimiento al requerimiento dictado en la presente resolución, se les aplicará la medida de premio que resulte procedente de acuerdo con los previstos en los artículos 39 y 40 de la Ley de Justicia Electoral. Así también, ante las condiciones especiales que se han presentado en el asunto de la ilegal destitución del actor, resulta necesario señalar que las prestaciones y prerrogativas inherentes a su cargo como síndico propietario deberán de seguir garantizándose por la autoridad responsable en plena observancia al derecho del actor Pedro Javier González Ramírez, en la modalidad de ser votado, que comprende, entre otras prestaciones, el pago de sus dietas, contar con las herramientas necesarias para el desempeño de su cargo, así como el obtener la información necesaria para la toma de decisiones en favor de la ciudadanía que representa. Ello no solo en estricto cumplimiento de la autoridad responsable a ejecutar la sentencia, sino también ante la obligación de todas las autoridades de velar con el respeto y vigilancia de los derechos fundamentales, como lo es la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como en el caso que no se ocupa, pues toda persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad debe ser titular de protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado son necesarios para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, así como el aseguramiento del pleno acceso a la justicia consagrados en el artículo 1 y 17 de la Constitución Federal, en específico tratándose de personas con discapacidad. El Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad sustantiva y estructural, la no discriminación, así como dotar en la mayor medida posible de elementos y condiciones de accesibilidad que garanticen su autonomía, por lo que se culmina la autoridad responsable de garantizar y proteger los derechos humanos del actor en el cumplimiento de la sentencia de mérito, así como conducirse en todo momento en estricto apego al entorno democrático al que estamos obligados todas las autoridades del Estado. Es la cuenta ha sido mostrada. Gracias, secretario. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer alguna observación? No. Entonces, no. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto García del Día. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Secretario de lectura de los puntos resolutivos. Como la resolución está presente. Por la cuenta fundada se resuelve. Único. En cumplimiento de lo ordenado por la ejecutora emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal con sede de Monterrey, Nuevo León, en el voto del presidente SM-37-348-2020, se requiere al ciudadano Crispino Ordaz Trujillo, presidente municipal, y a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, para que proceda al pago de las prestaciones propias del cargo al actor Pedro Javier González Ramírez, desde la fecha en que tuvo lugar su ilegal promoción y hasta que fue reincorporado, así como para que se le proporcionen las herramientas necesarias para desempeñar su encargo, como es la asignación de una oficina o espacio de trabajo en las instalaciones del órgano, o cualquier otra que requiera para la eficacia de su labor, en los términos que gozaba previa su sustitución. Es la cuenta, señor magistrado. A su consideración, magistrados, los puntos resolutivos, ¿desean hacer alguna observación? Ninguna. Ninguna. Se procede al engroso, secretario. Como siguiente asunto listado en el orden del día está el TSLP JDC 781, promovido por Óscar Ernesto Guzmán y otros.
Está en mi ponencia, por lo que le cedo el uso de la voz a la secretaria Carla Sánchez. Adelante, licenciada. Buenos días, magistrada presidenta, magistrado. Con su autorización me permito dar cuenta sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales que se propone en el expediente identificado con el TSLP /JDC 781/2020. La resolución propone revocar el desechamiento por falta de legitimación en la queja electoral número UE/CLP 1762/2020, emitido por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, para los efectos precisados en ejecutoria, conforme al artículo 160, inciso A del Reglamento de Elecciones. Establece que son actos o omisiones impugnables a través del recurso de queja electoral las convocatorias emitidas para la elección interna de renovación de los órganos de representación y de dirección del partido o cargos de elección popular. Así también se desprenden autos que el acto controvertido en la queja electoral es en relación con el acuerdo del PRD que aprueba y emite convocatorias intrapartidarias de diversos estados, es decir, en dicho acuerdo se establecen los lineamientos y las convocatorias para poder participar en el proceso electoral interno del partido en el ámbito nacional, estatal y municipal en el país. Por ende, los actores sí se cuentan con legitimidad para impugnar el acuerdo de convocatoria, toda vez que en su calidad de afiliados se encuentra en aptitud de hacer valer que los actos y resoluciones del órgano partidista que son de una convocatoria para el procedimiento de selección interna se ajustan a los principios de constitucionalidad y legalidad en materia electoral. Derivado de lo expuesto, este Tribunal Electoral estima procedente revocar la resolución recaída dentro del expediente de la queja electoral número UE/SLP 1762/2020, emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática. Es la cuenta, magistrada presidenta. Magistrados, a su consideración el asunto del cual se acaba de dar cuenta. ¿Desean hacer alguna intervención? Se procede a su votación. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. Perdón, magistrado, tiene deshabilitado su micrófono. Ay, sí, discúlpame, para no viciarlo. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Procedo a dar lectura con los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio. Segundo, se revoca la resolución impugnada. Tercero, notifíquese como corresponda en términos de ley. Gracias. ¿Desean hacer alguna observación, magistrado? Ninguna. Se procede al engrose. Como siguiente punto en el orden del día, tenemos el identificado como TSLP JDC 786/2020, promovido por Juan Carlos Arrieta Vita. Está en mi ponencia, por lo que dará cuenta la licenciada Carla Leticia Sánchez. Adelante, licenciada. Nuevamente, buenos días, señores magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el acuerdo plenario de acumulación y desechamiento que se propone en el expediente TSLP /JDC 786/2020, listado en la presente sesión. Una vez analizado el fondo de lo peticionado, así como el acto impugnado, se advierte que existe identidad con la pretensión solicitada y el fondo del diverso medio de impugnación, identificado con la clave TSLP /JDC 787/2020, mismo que por razón de turno le tocó conocer al magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo cual se propone por este conducto entrar al estudio
de la probable acumulación de ambos expedientes con la finalidad de que no se dicten sentencias contradictorias, además de promover una impartición de justicia electoral eficiente a través de resoluciones que se emiten con la mayor expresividad posible. Por lo tanto, obres en consecuencia de conformidad a la acumulación resuelta para los efectos que haya lugar. Asimismo, y toda vez que este órgano jurisdiccional advierte en el expediente antes referido, identificado con número de expediente 786/2020 y su acumulado, se actualiza la causal de desechamiento por extemporaneidad de la demanda, previsto en el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual corresponde a una de las causales de improcedencia que se encuentran relacionadas con los aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso jurisdiccional y que por tratarse de cuestiones de orden público de estudio es preferente y de oficio con independencia de que se alegue o no por las partes. Bajo esta óptica, el término de 4 días que establece el mencionado artículo transcurrió del 21 al 24 de octubre de 2020. Por lo anteriormente razonado, es evidente que la presentación del juicio ciudadano se efectuó de manera extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de 4 días, pues transcurrieron un total de 29 días posteriores a la fecha prevista en el numeral 11 de la Ley de Justicia. Por tanto, el hecho de que los recurrentes digan bajo protesta de decir verdad que se enteraron a partir del 18 de noviembre de la presente anualidad del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual se emiten los lineamientos que regulan el registro de candidaturas para personas de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones y ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí durante el proceso electoral 2020-2021, es inverosímil que hasta en ese momento se enteró, pues lo cierto es que el acuerdo impugnado fue publicado en la página del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en fecha 21 de octubre del presente año, mediante el cual se dio a conocer la aprobación de dicho acuerdo. Esto para el conocimiento general de toda la ciudadanía y además que surte efectos contra terceros por haber sido de conocimiento de manera pública. De igual manera, se notificó a la Dirección de Comunicación Social del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que estableciera colaboración con la estación de radio La Voz de las Huastecas con frecuencia 770 AM y presencia en 57 municipios, 7.052 localidades, de las cuales 28 son de San Luis Potosí, para que pueda traducir y difundir una versión reseñada del aspecto sustantivo del acuerdo impugnado, traducido en las lenguas propias en las que la radiodifusora proponga a fin de que el contenido pueda ser ampliamente divulgado. En consecuencia, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TSLP 786/2020 y su acumulado por los argumentos precisados anteriormente, con fundamento en el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral, al haberse presentado en medio de impugnación fuera de los plazos señalados previstos por la ley. El acuerdo, magistrado. A su consideración, magistrados, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, ¿desean hacer alguna intervención? No se escucha, magistrado Rigoberto. De acuerdo con el mismo, presidenta. Magistrada Devis, Con el mismo, presidente. se procede a su votación, secretario. Procedo a tomar la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pérez Reyes. A favor. Magistrado Roberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, proceda a dar lectura de los puntos resolutivos. Notifíquese personalmente la presente determinación a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. ¿Desean hacer alguna observación, magistrados? Ninguna. Se procede a la engrosa, secretaria.
Secretario, informe si tenemos algún otro tema pendiente de resolver. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente que atender. Gracias. No habiendo ya más asuntos que tratar, habiéndose agotado el orden del día, se da por concluida la siguiente sesión, siendo las 11 de la mañana con 18 minutos. Gracias por su atención. Gracias. Hasta luego, buen día.